el video anterior vimos cómo implementar la librería. Ahora vamos a crear lo que es un menú. Este es el ejemplo del video anterior. Primero, a colocar el menú. Aquí colocamos la opción de menú. Entonces también hay que inicializar el menú. Y lo único que aquí hay que cambiar es esto. Le vamos a poner que ahora se inicia un panel con menú. Sí. Y aquí también vamos a agregar el menú. Ok. Entonces vamos a inicializar el menú. Vamos a hacer en esta parte. Entonces, menú punto lo inicializamos. Luego menú punto. Vamos a colocar un logo inicial, que es una imagen. En este caso yo voy a hacer una especie de dashboard, así que vamos a colocar, a ver, por aquí tengo, aquí está archivos. Vamos a colocar esta imagen. Entonces colocamos igual fx punto, buscamos donde dice cargar imagen, está aquí. Seleccionamos el directorio donde está la imagen. Seleccionamos la imagen. Que es esta de aquí. Ahora vamos a colocar un título. Que es una variable de tipo string. Y en el título vamos a colocar gráficos. Ok. Ahora lo que vamos a agregar, vamos a inicializar también los paneles que no lo hemos hecho. Inicializamos el menú, pero también hay que inicializar los paneles que van dentro del menú. Que son los submenús. Menú punto inicialize panels. Aquí nos va a pedir el objeto. Tenemos el formulario donde se va a cargar. En este caso podemos poner for1 o el main for. Es igual. Ahora aquí donde dice lex tenemos que poner el mismo borde que estamos utilizando. En este caso estamos utilizando un borde de 6, por defecto sería 3, pero nosotros cambiamos el ancho del borde. Ahora podemos ver cómo está. Vamos a ver cómo va quedando. Listo. Sí se ve, pero vamos a hacer que el formulario sea un poco más largo. Entonces aquí le cambiamos a 1200. Vamos a ver cómo queda. Listo, se ve así. Se ve mucho mejor. Ahora vamos a colocar los pequeños botones aquí, los menús. Verán que esto es sencillo. Entonces vamos a colocarlos ahorita. Entonces escribo menú punto. Voy a colocar solo dos para el ejemplo. Primero vamos a colocar el aquí. Vamos a agregar un ítem con la opción 2. Esta opción nos va a permitir agregar no una imagen, sino un carácter especial. Entonces,
El nombre del evento es importante porque con eso llamamos el evento click. Entonces el nombre del evento que vamos a poner será la letra A. Entonces voy a colocar en formato de letras del abecedario para no perder el hilo y saber qué menú va primero y qué menú va después. Entonces le vamos a colocar un texto. El texto va a ser ver gráficos. Me dice que coloque el color del texto. fx.colors va a ser blanco. Blanco. Mire. Me pide ahora que seleccione un icono. Doy clic derecho, elegir icono. Y aquí elijo uno que tenga un gráfico. Puede ser este de aquí. Sí, pero vamos a ver si hay más gráficos por aquí. Vamos a ver. Bueno, vamos a elegir este gráfico de aquí. Le damos clic, cerramos, clic derecho y pegar. Ahí está el gráfico. Muy bien. Ahora, ¿es activo o no es activo? En realidad pueden poner el 0 o el 1 para marcar si está activo o no el botón. Pero lo único que hace es cambiar el color. Es decir, si le ponemos 0, se va a ver este botón oscuro. Pero si le ponemos 1, ya lo vamos a ver, se va a ver un botón azul. Entonces, vamos a elegir el color del icono. Entonces, fx.color.rgb. Aquí vamos a utilizar la aplicación que utilizamos en el video pasado. La tengo que copiar como RGB. Ok, copio el valor. Y me voy aquí. Ahora voy a pegar el valor. Ahora me dice que coloque el valor del color que va en el borde. Voy a colocar el mismo. Ahora me dice que coloque el texto que quiero en la ayuda. Voy a colocar un texto que diga botón número 1. Ok. Entonces, ahora me pide una imagen. fx. Punto, que es la imagen que va en la ayuda. Y voy a colocar la que está aquí. De hecho, puedo copiar todo este texto de aquí. Y listo. Ahora sí lo corremos. Ya tenemos el botón que dice ver gráficos. Y así podemos seguir agregando botones. Vamos a agregar otro. Vamos a colocarle a este botón la letra B. Aquí le vamos a poner segunda ventana. Vamos a colocar en este caso A, que es el evento que le di a ese botón. Opción. Clic acá. Muy bien. Esto es para la opción A. Esto es para la opción B.
Para demostrar que funcionan, vamos primero a colocar un lock. Y aquí colocamos la letra de la opción. Muy bien, aquí vamos a cambiar algunas cosas. Primero, esta vez quiero colocar la opción de agregar un ítem, pero desde una imagen. Aquí vemos que me cambia. El evento está bien, el texto también, el color de texto, pero el icono me dice que es una imagen, justo aquí. Entonces lo que voy a hacer es fx, voy a copiar todo lo que está aquí, solo voy a cambiar la imagen. Perfecto. ¿Qué más me dice? Si está activo, el color del icono, el color del borde, y ya no me pide una imagen aquí. Entonces esta parte ya no es necesaria porque voy a utilizar la misma imagen del botón. Entonces vamos a ver cómo está quedando. Vamos a ver gráfico, opción A, segunda ventana, opción B. Como ven, ya les asignamos a estos botones un estado de clic. Bueno, en el siguiente video vamos a ver cómo asignar un layout diferente cada vez que yo presione el botón, ¿sí? Cada vez que yo presione los botones del menú. Por ahora hasta aquí queda este video, vamos a guardar y vamos a ver el programa. Como ven, hemos creado de una manera sencilla un interfaz gráfico muy llamativo. Ahora, si ustedes quisieran que cambiara el gráfico y el texto cada vez que presionamos el botón, lo vamos a ver en el siguiente video.